Estamos hablando del power, pero de la inteligencia artificial con nuestro súper experto en inteligencia artificial, Eduardo Vázquez, porque algunos países como Albania, ya decíamos que Albania está diciendo qué tal si le damos el poder a la inteligencia artificial de manejar las licitaciones para que no la corrompan. Le damos la línea y pues podría ser un tapón a la corrupción. Pero ahora quiero que hablemos con Eduardo Vázquez sobre este partido político en Japón que según un artículo de CNN dice, un partido político pequeño en Japón quiere un chatbot pingüino. Así se llama el chatbot, que sea su líder. El partido político japonés Camino al Renacimiento asignó el liderazgo de la organización a una inteligencia artificial. Los miembros del partido aseguran que la IA no tendrá poder político, sino que se encargará de tomar decisiones más eficientes e inteligentes para asegurar el éxito electoral de los candidatos. Y aquí hay un punto interesante, porque ¿cuántas veces hemos visto? Doy ejemplos de Estados Unidos para que no nos esponjemos aquí en México. Es más fácil hablar del vecino y entender de rebote las cosas acá. Pero por ejemplo, a ver, Eduardo, ¿tú crees que si la inteligencia artificial en Estados Unidos hubiera elegido a él o la candidata ideal para ganarle a Donald Trump por el lado de los demócratas, hubieran elegido a Kamala Harris, que en las primarias originales ni siquiera hizo ruido y ni siquiera le compitió a Biden, que fue el candidato que inicialmente sí derrotó a Trump? O sea, la inteligencia artificial hubiera tomado una decisión más inteligente y más Yo dudo popular, ¿no? muchísimo que ese hubiera sido el resultado. Sí, claro. Y este es el meollo del asunto, que el ser humano es corruptible y toma decisiones no siempre en base a los criterios que generarían el mejor resultado, sino a Ajá, veces por conveniencia, a veces por miedo, a sí. veces por intereses políticos. Y lo que Japón hoy está haciendo no es reemplazar los políticos, Ujú. es reemplazar las excusas. O sea, lo que Japón está haciendo es un símbolo que yo creo que en México, en Estados Unidos y en todos los países del mundo podría ser una vacuna contra la corrupción, Ajá, porque cada partido político tiene sus principios. Y ajá. no nos ha pasado que dices, oye, pero es que ese político de ese partido político está tomando decisiones que no tienen nada que ver con los principios de su partido político. ¿Por qué lo Claro. permiten? Sí, es verdad. Tienes razón, amigo. Es verdad, es verdad. O sea, vámonos más atrás. Hillary Clinton en su momento, cuando que fue derrotada por Donald Trump, que ganó el voto popular, pero perdió el voto electoral. Hillary Clinton tampoco era la candidata más popular dentro de los demócratas. Hubo mucha gente que prefirió no votar o votar por un partido ahí chiquito que votar por ella. O sea, cuando ahí en ese momento me acuerdo que era Bernie Sanders y había otra gente más fuerte. En México podríamos cuestionarlo. Si la inteligencia artificial hubiera decidido quién iba a ser la competencia de Claudia Sheinbaum, le hubiera dado a la oposición la respuesta de que Xochitl era la opción más popular para competir contra Claudia. Yo en lo personal, con todo respeto a Xochitl, lo dudo, porque creo que todos estamos de acuerdo, bueno, o la mayoría podríamos estar de acuerdo en que no era la candidata más competitiva contra Claudia Sheinbaum, ¿no? Y si vuelvo de nuevo lo interesante, la naturaleza humana tiene cosas muy positivas, pero cosas que nos hacen muchos daños. Ujú. Por ejemplo, el ejemplo que acabas de poner, yo creo que la oposición no se puso de acuerdo por intereses personales, por presión social, por presión económica, por rencores entre los mismos políticos. ¿Y a quién nos llevaron de encuentro? A la población. Ujú. Y si la inteligencia artificial pudiera servir como ese mediador para cambiar las reglas del juego y dar una Ajá, trazabilidad total, reglas preprogramadas, auditoría continua, memoria incorruptible, ¿qué pasaría? claro. O sea, imagínate unas elecciones en donde el problema fuera que te gustan tanto dos candidatos o tres candidatos que no sabes por cuál votar, pero porque los tres te gustan y son gente honesta, limpia, con una excelente trayectoria. No votar porque, bueno, ¿cuál será el menos peor, como decimos los mexicanos? ¿O cuál será el que nos hará menos daño? ¿Me explico? O sea, eso sería un escenario muy bueno. La inteligencia artificial podría ayudarle a los partidos políticos a crear eso, a que cada uno tuviera su mejor candidata o candidato para puestos de todos los niveles de gobierno. Mira, yo creo que el verdadero problema está en que los políticos han perdido credibilidad. Y entonces te pueden Sí, decir una cosa, pero tú y yo sabemos que pueden hacer una cosa diametralmente distinta. Como que ya nos acostumbramos a que en campaña dicen algo, pero no sabemos qué van a hacer ya estando en el gobierno. ujú, Y lo que haría la inteligencia artificial es una rastreabilidad completa ya. y es tomar decisiones en base a lo que votamos. A ver, porque la democracia no es perfecta,
pero lo que sí quisiéramos es no sentirnos engañados de votar por una persona o un partido y que después hagan cosas completamente distintas. Ujú. Y por eso tengo que regresar al meollo del asunto. ¿Qué es la inteligencia artificial? Es una computadora con un IQ hoy de 139, o sea, un genio, que va a seguir al pie de la letra las instrucciones que tú y yo le demos. Ya, Entonces, ya lo están usando en las empresas y ahora dicen, oye, ¿y si lo usáramos en el gobierno también? ya. Para tomar decisiones de distribución, de programas sociales, de todo. Y ahí es donde está la oportunidad y donde alguien tiene que levantar la mano en México, porque esto, tenemos que ser honestos, ya dejó de ser un tema de ciencia ficción y es Ajá. una realidad. Y tiene que empezar a haber políticas públicas de Sí, cómo vamos a integrar transparencia, no con comités de humanos, sí, sí, sí. no, con inteligencia artificial. Ya. Oye, Ahí es donde está el próximo gran reto para ajá. este país y para toda América Latina. Mi querido Eduardo Vázquez, experto en inteligencia artificial, lo que tú estás diciendo es que desde tu punto de vista como experto en inteligencia artificial, la IA en países como México, como Ecuador o Guatemala, en América Latina, la IA podría ayudar a disminuir los niveles de corrupción y por lo tanto darnos mejores partidos políticos y mejores gobernantes y mejores decisiones y acabar o minimizar el dolor tan grande que tenemos en México. Hay varios dolores, pero el dolor más grande que es la inseguridad. ¿Podría ayudar la IA 100%. seriamente? 100%. Y estamos hablando política, seguridad, eh, política social, política económica, porque regreso. Aquí lo que estamos diciendo es que el hombre es corruptible. La población deberíamos de poder votar por una serie de criterios y de políticas. Y luego tener la certeza de que se van a ejecutar de acuerdo a lo que nosotros elegimos y no en base a intereses, presiones o el, el deseo o la voluntad de cada político. La inteligencia artificial ya está aquí. ¿Sabes algo que es bien interesante? Que es ridículamente barata. Más para que lo tengan en perspectiva, en los últimos 18 meses, el costo de implementar inteligencia artificial ha disminuido, escúchalo muy bien, 99.6%. O sea, los costos se abarataron muchísimo. Ajá. Lo que hace falta es que empecemos a hacer experimentos, pruebas controladas, bien instruidas y con la transparencia de cómo se está programando esta Sí, inteligencia artificial. sí, sí, Pero sí. nos estamos tardando, Marco. O Claro. sea, en China, imagínate que ya está en la educación. Los niños de primaria tienen que estar estudiando 8 horas. Aquí en la educación no tenemos nada, en la política no tenemos ni indicios de una política clara de cómo vamos a empezar la alfabetización de la inteligencia artificial. Y eso puede generar una brecha enorme y nos podemos Mm, quedar rezagados sí, y puede ser es una gran oportunidad que me claro, partiría el alma que la dejemos ir, claro. porque no cuesta, porque está a la mano y porque cambiaría la historia de este país y de América Latina de una manera impresionante. Eso que dices es súper importante, porque yo lo que he estado leyendo mucho es que China, por ejemplo, China tiene bloqueadas las redes sociales de Estados Unidos. O sea, los niños chinos no conocen Facebook, no conocen Instagram, no conocen, o sea, tienen sus propias redes sociales. Pero TikTok, que es la red china, no es el mismo TikTok para China que para México, que para Estados Unidos. O sea, los chinos no están idiotizando a sus niños con redes sociales y con contenidos tontos y superficiales. En China están preparando a los niños para ser programadores de inteligencia artificial y conquistar el mundo entero. O sea, ellos están, su uso de las pantallas y su educación, están viendo ellos 10, 15, 20, 30 años hacia el futuro. Y acá de este lado del mundo andamos con el dedo en la boca, o sea, nos estamos chupando el dedo y estamos cayendo en perder nuestra inteligencia al estar viendo y consumiendo contenidos que no nos enseñan nada. Y eso puede repercutir en los ingresos y en el futuro de nuestro país. O sea, urgiría una reforma educativa que nos enseñara en educación financiera, educación emocional y también esta educación de inteligencia artificial y o sea, una educación basada en qué da resultados y cómo va a salir nuestra población adelante para competir con países como China. Estados Unidos no es la competencia, o sea, aunque ahorita tengamos una realidad, el futuro se llama China, ¿correcto? Le pegaste en el punto clave. Y cuando la gente dice educación en inteligencia artificial, uno pensaría, programación. No,
¿Sabes qué les está? Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Lo mencionaste con redes sociales y yo te lo menciono ahora con el uso de ChatGPT y estas herramientas. Microsoft sacó un estudio en donde entre el 40 y 60% de las personas que usan inteligencia artificial no cuestiona los resultados que te da. Y entonces se da un efecto que se llama descarga cognitiva, Mm. en donde todo nuestro pensamiento se lo dejamos a la máquina y ya no razonamos y dejamos de pensar. Y entonces, por ejemplo, el Foro Económico Mundial dice, ¿sabes qué habilidades van a ser las más requeridas a partir del 2030 o a partir de ya? Pensamiento crítico, pensamiento lateral, resolución de problemas. Entonces, lo que nosotros deberíamos estar pensando es cómo puedo co-crear con la inteligencia artificial usándolo. Hijo, es que yo lo digo de esta manera, es como tener una calculadora y preferir hacer las cosas a mano. Pero en este sentido es, si no hacemos algo hoy, no sé si viste la caricatura de Wall-E, que este robotito, que al final, ¡Wow! ¿te acuerdas? Claro que sí, que estaba enamorado de Eva. Andaba buscando Y a su entonces robotita todos Eva. los humanos Sí. estaban tan aturdidos que no hacían nada, no se movían, todo lo hacía la máquina. Y entonces aquí lo que hace falta es que tú y yo digamos, a ver, pausa. Vamos a aprender a hacer pensamiento crítico. Vamos a Ajá. aprender a hacer una instrucción a la inteligencia artificial. Ya no requiero código, requiero aprender a pensar y manejar la frustración. ¿Enseñamos esto a nuestros hijos? ¿Lo recordamos tú y Sí, yo con sí, esto de la sí, neuroplasticidad? sí, sí, sí. Y empezamos a exigir el uso de inteligencia Ajá. artificial en la educación, en las Sí, empresas, en la capacitación, en la política, porque no vino a reemplazarnos, vino a claro. Sí, sí, empoderarnos, sí, sí, sí. a permitirnos ser 10 veces más Sí, productivos, sí, sí, pero sí. requerimos Re- saber pensar. a saber pensar. Yo tengo un amigo muy querido que vive en Arizona y tiene dos hijos y sus dos hijos, él se esforzó mucho, es inmigrante, logró llegar a través de las ventas y de su esfuerzo, logró llegar a un nivel socioeconómico alto. Y, uno de sus grandes esfuerzos es pagarle la mejor educación a sus hijos en el estado de Arizona. Él tiene a sus hijos en una escuela donde los compañeros son los hijos de los dueños del equipo de fútbol americano, los Cardenales de Arizona, los hijos de la familia Walton, los dueños de Walmart, etcétera, etcétera. Pura gente de ese nivel. Y él no tiene ese nivel económico, pero dijo, aquí me gasto todo mi dinero en supereducación para mis hijos. Ayer justamente estaba hablando con él, porque le dije que íbamos a tocar ese tema, y me dicen, Marco, mis hijos tienen 10 y creo que 12 y 10 años, no tienen celular, no tienen tablet. El programa escolar que tienen, leen libros, reportan y escriben a mano sobre los libros. Hay conversaciones, las pantallas están prohibidas, no tienen pantallas en la escuela y en la casa les limitamos a 1 hora al día el uso de pantallas, así timeado, y le prestan el celular. A ver, aquí está el celular, ya hiciste tu tarea, ya saliste a jugar, aquí está 1 hora el celular máximo al día y ya, pero no tienen pantallas y los niños leen, están aprendiendo. ¿Qué le están enseñando en la escuela? Leer libros reales, escribir y hacer pensamiento crítico, reportes de los libros, discusiones. Están aprendiendo a tocar algún instrumento musical, hacen un montón de deporte. Y dicen, mis dos niños viven en una burbuja, si quieres, Marco, pero están aprendiendo las habilidades de gente inteligente. O sea, es regresar al pasado y es lo que están haciendo Exacto. las escuelas de la gente Exacto. más rica del mundo. Mira, Aristóteles, cuando se salió la escritura en tablas, decía, no es justo, porque ahora va a haber personas que se van a hacer pasar por inteligentes simplemente porque lo leyeron y no porque lo tienen en la mente. Y esto es lo que nos está pasando a algunos aquí. Dicen, es que la inteligencia artificial nos va a hacer más tontos, pero uno pudiera argumentar, somos tan inteligentes como las herramientas que tenemos a nuestro alrededor y que sepamos utilizar. Y el ejemplo que acabas de dar son las habilidades que se requieren para utilizar la herramienta, que es inteligencia artificial, de manera correcta. Porque ¿sabes cuál es el error número uno que yo veo cuando la gente usa la inteligencia artificial? Un abogado contesta la demanda, enter. Dame una estrategia, enter. ¿Cómo ser millonario? Enter. No, no, no es así, así no se usa, se co-crea. Analiza, dame puntos, análisis crítico, ok, dame árbol de pensamiento, árbol de decisiones, ok, dame 3 opciones, déjame yo elijo, que actúe como un rol, con una acción, con un formato. O sea, se requiere saber hacer las preguntas adecuadas para obtener los resultados correctos. Y eso siempre ha sido lo más importante. Claro. Y parte de la educación, y digo, conectándolo y regresando, decimos, mira, si nosotros que estamos aquí vemos el potencial que tiene la inteligencia artificial, vemos lo económica que es, porque es gratis,
la empezamos a usar a título personal, la metemos en nuestras empresas independientemente del tamaño, ¿eh? Porque como es gratis, una pyme la puede empezar a usar ya, un emprendedor, un colaborador de empresa. Y luego exigimos que la pongan en la educación de nuestros hijos, exigimos que la incorporen en los partidos políticos, en el gobierno. ¿Y sabes qué va a pasar? Vamos a ser 10 veces más productivos de la noche a la mañana. El requisito es que nunca perdamos nuestra capacidad de cuestionar, de pensar, de criticar y de dialogar, aunque no estemos de acuerdo. Claro. El diálogo es el lenguaje de la inteligencia artificial. La paciencia y la co-creación son los dos elementos que nos van a permitir usar la inteligencia artificial de manera adecuada, porque de lo contrario, nuestras habilidades cognitivas van a empezar a disminuir y nos vamos a convertir en robotitos que no piensan. Y ahí sí vamos a ser gobernados por la tecnología. Sí, y mientras menos pensamiento crítico, más manipulables, más engañables, más tontos, perdón, somos menos inteligentes, menos independientes y vemos todo como si fuera la América Guadalajara y el fanatismo y nos agarran, nos atrapan y nos mastican y nos hacen como se les da la gana. El pensamiento Pero mira, es que crítico. eso que acabas de decir es, acuérdate, el riesgo está. Lo usas sin criterio, tu pensamiento crítico disminuye. Pero ¿sabes qué puedo llegar con inteligencia artificial y decirle, actúa como si fuera Sócrates, cuestiona mi creencia y tengo un diálogo honesto y transparente y me empiezo a cuestionar? Todos los días puedo llegar con inteligencia artificial y decirle, ayúdame a desarrollar mi pensamiento lateral, ponme un acertijo. Sácame de mi zona de confort y mi neuroplasticidad sube. Bueno, Oye, Eduardo, tenemos un corte. ¿Te puedes quedar con nosotros un segmentito más para hacer preguntas? Así que nos recomiendes para hacerle la inteligencia artificial, usarla en forma inteligente. ¿Te puedes quedar con nosotros un segmento más? Venga, claro que sí, Marco. Perfecto. Eduardo Vázquez desde Monterrey conectado con nosotros. A él lo encuentran como @eduardovazquez.ia en redes sociales para aprender más de él. Pero volvemos después de una pausa. Seguiremos en YouTube, Grupo Fórmula, en Radio Fórmula, en Telefórmula. Se quedan con Maxine Goodside, pero si quieren seguir con nosotros, vengan a Grupo Fórmula en el canal de YouTube, que es Grupo Fórmula. Le dan clic en vivo. En el sur de California, Ciudad de México, Mérida y otras ciudades, continuamos en vivo después de una pequeña pausa para que Eduardo Vázquez nos diga qué preguntas son ejemplos inteligentes para que tú uses a la inteligencia artificial y ella no te use a ti. Volvemos.